Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El Señor le bendiga a todos aquellos que nos estuvieran viendo a través de esta vía de internet. Damos gracias a Dios nuevamente por el Señor concedernos esta oportunidad y entrar en sus casas. Vamos a abrir las Escrituras en el Salmo 114 para dar comienzo a este servicio. Salmo 114 dice de esta manera: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo bárbaro, Judá fue consagrada heredad, Israel su señorío. La mar vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como carnerillos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, Jordán, que te volviste atrás? Oh monte, ¿por qué saltaste como carneros? Y vosotros, collados, como corderitos. A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual tomó la peña en estanque de aguas, y en las fuentes de las aguas la roca. Aleluya. Dios bendiga hasta allí su palabra. Vamos a dar gracias. Nuestro Dios y Padre eterno, nuevamente invocamos tu santo nombre, Señor, bendiciéndote, oh Dios, ante todas las cosas, Señor. Sea tu nombre en gran manera bendecido en esta hora a través de nuestros labios, Señor Jesús. Padre eterno, Señor Jesús, porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración, Señor. En esta hora, Señor Jesús, nos unimos en oración a través de todos estos hermanos que nos están viendo, Señor Jesús. La gracia, Señor, y la bendición sea para con todos, Señor Jesús. Aún pidiéndote, Señor Jesús, por aquellos que pudieran estar en problemas o angustias, Señor. Padre eterno, tú los ayudes en todas las cosas que puedan estar aconteciendo, Señor. Padre celestial, oh Dios, porque ciertamente aquellos que confíen en ti y teman tu nombre, Señor, tú le ayudarás, Señor Jesús. Nuestro Dios y Padre eterno, te rogamos por nuestro hermano que ha de traer la palabra, Señor Jesús. Tú la bendigas, oh Dios, y haga la obra por la cual es enviada, Señor Jesús. Padre eterno, Señor, te rogamos, Señor Jesús, por todos aquellos hermanos y hermanas que están juntamente con nosotros, Señor. Oh Padre celestial, todos aquellos que tocan los instrumentos, Señor. La única, oh Dios, comisión que ellos tienen, Señor, es agradarte a ti, Señor Jesús. Si tú le has dado estos dones, Señor Jesucristo, desea todo para tu gloria y tu honra, Señor. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora te glorificamos cuando hemos de entonar estos cánticos, Señor, agradeciéndote por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Hay un cántico que dice así: Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Aleluya. Dice así: Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma,
refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio de los valles. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la peña. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Aleluya, aleluya. Y si usted puede leer en las Escrituras cómo el pueblo de Israel, estando en medio de un desierto, a cual no había lugar donde recurrir a buscar agua, el Señor proveyó una roca, una peña, la cual dice que salían aguas y saciaba la sed de ese pueblo, al cual estaba en medio del desierto. De la misma manera estamos hoy en esta tierra. Estamos en este mundo en el cual hay pecado a diestra y a siniestra, pero el Señor, Él es la roca. Todo aquel que venga a Él, Él le dará agua de vida, dando gracias a Dios porque Él es la fuente de nuestra salvación. Él es la fuente a la cual nosotros podemos saciar nuestra sed, y será saciada nuestra sed con esa roca de salvación. Aleluya.
Ahora vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano que ha de traer la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Será hasta otra oportunidad que el Señor nos pueda conceder y estar juntamente alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Santo de Israel. Glorioso Jesús. Tengan muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora, escuchando nuevamente santa, bendita palabra de Dios. Este programa que sale aquí desde el Tabernáculo Benecer hacia alrededor del mundo, a donde está la simiente de Dios, esa simiente predestinada que Dios desde la fuente de la fundación del mundo ya había decretado y había apartado para que fuera un pueblo santo delante de él, para gloria de su nombre. Así que usted, amados hermanos, estamos agradecidos en esta preciosa tarde que Dios nos ha concedido estar aquí en este lugar llevando esa palabra para que usted oiga allí en cualquier parte del mundo que usted pueda estar, en su hogar, en su trabajo, en cualquier parte que usted pueda tener un receptor ahí para oír su palabra. Sabemos que no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios, porque Dios usa el instrumento, el hombre que siempre lo escogió de antes de la fundación del mundo para este propósito. Y cuando hizo el hombre, Él lo puso a enseñorearse de todas las cosas que hizo sobre la tierra, porque el hombre es el Dios de la tierra. Es un decreto de parte de Dios, porque no puso a los ángeles, no puso a la luna, al sol, no, puso al hombre para que fuera el hombre que se enseñoreara de todas las cosas. Por lo tanto, Dios usa al hombre como instrumento de su mano para hablar su palabra, hablar lo que Él quiere decir al mundo allí afuera. Por eso podemos decir claramente que Dios es tan grande y misericordioso que permite entonces estos programas que salgan de este lugar allí a donde usted está, para que pueda entonces usted tomar los consejos correctos, el consejo adecuado de Dios para su vida, y sea usted un testigo fiel y verdadero al Dios grande y poderoso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo va a ser usted un testigo si usted no ha oído, no ha captado o no ha visto las maravillas de Dios? Tiene entonces que oír, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, dice la Biblia claramente. Así que lo que usted oye en este mundo y usted ve con este ojo natural y estos sentidos espirituales naturales, usted entonces va a hacer lo que el mundo hace. Pero cuando usted se mete en lo sobrenatural, en la mente de vuestro espíritu, allí entonces usted va a ver lo sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios invisible porque Él es espíritu, pero con estos ojos naturales, estos oídos naturales, usted no lo va a poder captar. Pero cuando usted se ve y oye y ve las cosas sobrenaturales, entonces allí entonces hay otra atmósfera que Dios le ha provisto al hombre para que lo puedan ver, oír y captar lo que Él quiere hablar. Y es lo que tenemos que darle entonces a ustedes ese consejo, amados hermanos, que Dios no es un Dios histórico de allá, no es un Dios que un crucifijo ahí colgado sobre la pared, con un guayuquito ahí cuando lo crucificaron. No, déjeme decirle que Dios es un Dios vivo. Cristo es un hombre sobre la tierra nuevamente, hablando en pieles humanas. No una persona ya, sino en millares de hombres y mujeres que le han creído aquí sobre la tierra, porque la iglesia del Dios viviente, allí está Dios derramado en su iglesia, hablando como estuvo allá en Israel cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, ese Dios grande y poderoso. Y es lo que tenemos que entonces que captar, amigo que me escuchas, que por primera vez quizás está oyendo este mensaje evangelístico en este día, desde acá del Tabernáculo de Benecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Sea usted entonces un oidor y hacedor de su palabra, para que usted pueda ser entonces edificado y captar lo que Dios tiene para su vida, el propósito que Dios lo creó y que está en esta tierra, es para que le sea entonces un testigo fiel. Y siendo un testigo, ¿cómo es un testigo? Cuando usted tiene los hechos en sus manos, cuando usted lo ha visto y lo ha creído, porque Dios le dijo a aquellos hombres allá en los discípulos, Él le dijo, vayan y esperen en Jerusalén, después que resucitó al tercer día, vayan y esperen en Jerusalén y no se vayan de allá,
para hasta que venga el poder de lo alto y me seré testigo en Samaria, en Judea, en Jerusalén y en lo último de la tierra. Entonces, allí estaba Dios dándole una señal, que ellos iban a ser testigos, pero tenían que esperar un poder, y el poder era el mismo Dios viniendo en la forma del Espíritu Santo, ahí al corazón del hombre y de la mujer. Es lo que Dios quiere entonces darle a conocer a usted, amado hermano, que sin Dios usted no es nada. Sin Dios usted no podrá hacer absolutamente nada, amado hermano. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque Dios es el autor de la vida. Dios tiene todo hálito de vida en sus manos. Y entonces, si quita el espíritu de vida al hombre, el hombre deja de ser y queda inerte, muerto. ¿Por qué causa? Porque no hay espíritu. El que la da es el Dios Todopoderoso. Así que usted no hace nada de sí mismo. Porque sin la fuerza de Dios, sin la voluntad de Dios, sin el Espíritu de Dios, jamás se podría mover en esta tierra. Por eso, amado hermano, es tan importante, y amigo que me escucha en esta hora, que sea usted entonces un oidor y hacedor de la palabra. Ponerla por obra, que es lo que Dios quiere, para que así entonces sea de gran beneficio para usted. Por eso la clave, cuando Pedro se paró allí, y después que recibieron el Espíritu Santo, obedeciéndole al Señor para que fueran testigos, vino ese gran estruendo del cielo como un viento recio, dice la Biblia en Hechos 1, Hechos capítulo 2, un estruendo como del cielo, un viento recio, y allí fueron repartidas como lenguas como de fuego, dice la Biblia, y se asentaron a cada uno de ellos, y ellos hablaron conforme el Espíritu le daba que hablar, en otras lenguas. Así, allí entonces ellos llegaron a ser testigos presencial del poder de Dios, y es lo que Dios está llamando al hombre en el día de hoy, que le sean testigos para que le muestren al mundo que sí hay un Dios no histórico, sino un Dios real y verdadero, el cual es Jesucristo nuevamente aquí sobre la tierra. Así que usted, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, es muy importante en la hora que estamos viviendo, la hora cumbre que estamos viviendo, porque ya Dios no está sembrando, ya Dios está cosechando. Dios está sacando la siembra que sembró desde el principio. Toda simiente que Dios puso allí aquí en la tierra y que predestinó, Dios entonces está cosechando, reclamando lo suyo. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Que se está predicando el Evangelio? Sí, se está predicando el Evangelio, porque no sabemos cuándo va a despertar ese último, pero Dios ya, para él, ya lo tiene ya predestinado y escogido para hacer y hacerlo miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Recuerde que por un espíritu somos todos bautizados en cuerpo, el cual es el espíritu el espíritu de Dios viniendo al hombre y haciéndole partícipe de la naturaleza divina de Dios, y así llegar a ser entonces miembro del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es la iglesia que tiene que estar aquí sobre la tierra, ya despertando a esta realidad. Sabemos que Dios ha predeterminado y ya ha ejecutado lo que la palabra ha dicho en lo que está escrito allí, que puso Efesios 4:11, el cual puso ministerio para la perfección de ese pueblo. Dice la Biblia que en Efesios 4:11 que él primeramente constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quiere decir que hay 5 hombres trabajando en la obra de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo una gran obra. Y la gran obra es perfeccionar a su iglesia. Y es lo que Dios está haciendo y está demandando de su pueblo, que se apareje, porque el tiempo ya no es más. Así lo dijo allí Apocalipsis 10. Allí el ángel fuerte cuando descendió del cielo. ¿Por qué? Porque el tiempo está a la mano. Cuando vemos las señales por el mundo, señales que él advirtió, que cuando vienen estas señales de terremotos por los lugares, guerra, rumores de guerra, pestilencia, Dios, alzad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Así que es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, amados hermanos, alzar nuestras cabezas y preparar y revisar el aceite de nuestras lámparas, que estén allí preparadas, porque el esposo viene. ¿Cuándo vendrá? Él dice que vendrá como ladrón por la noche. Nadie sabrá, sino
en el mismo momento, misma hora, será revelado a usted como simiente de Dios. Así que la iglesia del Dios viviente tiene que estar entonces preparada, aparejada para ese gran día, ese gran momento que Dios ha determinado para venir a buscar a su pueblo. Así que, amados hermanos, usted y yo tenemos que estar entonces atentos a la voz y allí en el lugar que está, en su casa o en su trabajo o donde usted pueda, quiero que le invito para que lea conmigo una escritura, el cual es en la misma escritura de la semana pasada, San Juan capítulo 15. Leemos San Juan capítulo 15 para así continuar un poquito más de el tema que hemos tocado estas semanas pasadas que han pasado, como es cómo es conocido un árbol. Y este es parte 13, ya cuando el tercer tema que llevamos aquí en este momento para desarrollarlo y darle a conocer a usted los secretos del Señor y ver lo que el Señor quiere hacer acerca de su pueblo, qué le quiere enseñar, qué le quiere decir. Y abra conmigo entonces San Juan capítulo 15 y leemos entonces unos versículos ahí de este capítulo. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Está en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Hasta allí leemos. Y entonces les invito a inclinar sus rostros y orar al Señor para que Dios nos dé la sabiduría, la gracia para desarrollar este tema, el cual hemos empezado ya semanas atrás. Y oremos. Señor Jesús, bendito Dios de la gloria, gracias Señor Jesús por a cada uno de tus beneficios, Señor, que nos has concedido, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de este día, Señor Jesús, que son tus misericordias, Señor, para con el ser humano, Padre mío. Viendo, Señor Jesús, cómo está el mundo, Señor, en tiniebla, viéndolo como está en confusión, pero Padre Santo, tú, Señor, le has dado a tu pueblo luz, Padre eterno, para que resplandezca en medio de tantas tinieblas, Padre eterno. Sabemos así como estaba ya el pueblo de Israel. Ellos estaban, Señor, esclavizados allá en Egipto, pero cuando fue el momento de sacarlo a la libertad, Padre eterno, tú trajiste, Señor, plagas, trajiste, Señor, esos 10 plagas a esa nación, Padre mío, y vemos que había tinieblas, Señor, en todo Egipto, allí, pero a ninguno de los que estaban en el pueblo de Israel, que estaban en Gosén, Padre mío, allí no llegó ninguna de esas plagas, Padre eterno, no llegó ninguna tiniebla, porque ellos estaban la luz, que el cual lo concedía usted, Padre eterno. Era la luz de Jesús, era la luz que alumbraba a ese pueblo allí, al igual como la alumbra en el día de hoy, que cada uno que está en ti, Padre eterno, que se ha metido, Padre eterno, en los secretos contigo, Padre eterno, tú lo iluminas, Señor, con tu luz resplandeciente de tu palabra, Padre mío. Gracias te damos, Señor Jesús, por concedernos, Señor Jesús, tu luz, Señor Jesús, y estar, Señor, ahí atento, Señor, a lo que tú estás haciendo, Señor, y lo que estás hablando, Padre mío. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, Señor, que tú nos concedes, Padre mío. Sabiendo, Señor, la confusión que está en el mundo, pero tú nos has hablado, Señor, las cosas secretas, Señor, que usted tiene para nosotros, Padre mío. Ya como dice Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nuestros hijos y para los que al llamado, Padre eterno. Tu gracia, Señor, sea
con cada uno de mis amados hermanos en diferentes lugares, Señor, de este mundo, Señor Jesús, que tu luz le resplandezca cada día más en sus corazones, Padre mío, y que sean llenos más de tu Espíritu Santo, Padre mío. Es la demanda que tú estás haciendo en este día, Señor Jesús, que tu pueblo, Señor, se apareje completamente, Señor Jesús, lleno de tu Espíritu Santo, Señor, para que usted pueda entonces recoger, Señor, esa cosecha completa que usted sembró desde el principio, Padre mío. Gracias te damos, Señor Jesús, por cada una de las cosas que nos ha dado, Señor Jesús, nos estás dando y nos darás, mi Señor Jesús. Bendice, Señor, aquellas vidas, Señor Jesús, que están oyendo quizás por primera vez, Señor. Ábrele el sentido espiritual, Señor Jesús, para que ellos puedan creer, Señor, en tu palabra. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, le damos la gloria primeramente a ese Dios grande y poderoso, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Así que el Señor simboliza entonces esta escritura que hablamos al hombre como un árbol. Por lo tanto, Él dice, yo soy la vid verdadera. Allí en el versículo que leímos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice el Señor allí, simbolizando al hombre, el ser humano, como un árbol. Porque el árbol se conoce por su fruto, pero sabemos que el hombre también se conoce por el fruto, porque el Señor lo dijo claramente que por su fruto lo conoceréis. Así que si usted hace algo que dé un testimonio errado, usted está haciendo un fruto malo. Pero si usted hace un fruto correcto, un testimonio santo, puro, delante de los hombres, usted entonces está dando un fruto correcto, un fruto bueno, porque no puede dar el árbol malo un fruto bueno, ni el árbol bueno un fruto malo, porque eso lo dijo el Señor. Por lo tanto, el árbol entonces es conocido por el fruto que está dando. Y el Señor le puso el ejemplo que Él, como la vid es la mata, el árbol, pero el Señor, el Espíritu Santo, que es simbolizado como el labrador, es entonces el que limpia aquella mata, que limpia los pámpanos, que limpia y lo hace que lleve mucho más fruto, y lo va quitando las ramitas, cortándolas allí para que esa matica de uva, porque la vid es la mata de uva, lleve bastante uvitas allí entonces en la florcita que sale allí, que el cual es la vid. Y el Señor claramente dice que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ahora, está la vid, están los pámpanos y está el labrador, el cual la vid es el Señor, que es el árbol de vida, porque Él es el árbol de vida, que estaba ya en el principio, en el huerto, y está aquí en el final, en Apocalipsis, el árbol de vida. Y estamos entonces viendo que Él simboliza al hombre como un árbol. Él es la vid verdadera. Nosotros, como pueblo de Dios, como la iglesia del Dios, somos los pámpanos, que va a llevar fruticos, las uvitas. Pero el labrador, el cual es el Padre Celestial, el Espíritu Santo, no que Dios sean dos o tres, no. Lo que pasa es que Él se simboliza esto en esta parte de tres, porque Dios es perfecto en tres. Pero Él se simboliza esta parte así como los divide de esta manera, porque Él era el tabernáculo de Dios aquí sobre la tierra, Señor Jesús. Él era el hombre que Dios había procreado en el vientre de María para Él poder bajar en la forma del Espíritu Santo y meterse allí en el corazón del Señor Jesús. Para ser entonces aquí sobre la tierra el Dios todopoderoso, el Dios en toda su plenitud, aquí sobre la tierra caminando en pieles humanas, en el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús fue el tabernáculo de Dios, porque Dios es el Espíritu, acuérdese. Y Dios como Espíritu usted no lo podía ver. Y la única manera que podía Dios tener compañerismo con el hombre nuevamente era hacerse una casa, hacerse un tabernáculo y morar entonces en él, para poder así entonces tener compañerismo con el ser humano nuevamente, con su creación aquí sobre la tierra, para que lo tocaran, lo palparan y pudiera hablar con él. Así que Dios se hizo el tabernáculo y por eso el Señor Jesús simboliza en esta parábola que Él es la vid, el árbol de vida. El Padre es el Espíritu Santo, el labrador. Y nosotros como la iglesia del Dios viviente somos la vid entonces, los pámpanos,
que los pámpanos son los que llevan entonces el ramilletico de uva, que lo sale de ahí, porque el árbol, aunque el árbol de vida, que es el Señor Jesús, el tallo no lleva fruto, no echa allí, sino tiene que salir primero los pampanitos, y allí los pámpanos de la flor, que somos tipificados la iglesia, entonces es lo que va a llevar entonces el fruto, el ramillete de flores, de fruto, para que dé mucho fruto. Y el Padre Celestial, que el cual es el Espíritu Santo, Él se encarga entonces de limpiar aquella matica, aquel pámpano, y quitarle lo que le sobra allí, las cositas que le estorban, para que entonces pueda echar entonces fruto bueno allí esa mata de uva. Ahora, Dios tan grande y misericordioso, Él habla entonces en parábola y habla en una forma natural para que la gente lo pueda entender, simbolizando entonces Él que era la mata, era el árbol de vida, el Padre el labrador, que es el Espíritu Santo, y la iglesia del Dios viviente entonces es la que va a llevar entonces como pámpano los frutos, el cual si un árbol es conocido por el fruto, entonces el cristiano tiene que ser conocido también igualmente por el fruto que está dando. Por eso es muy importante el testimonio, amado hermano, suyo, el testimonio de cada hombre, cada mujer que profesa cristianismo, porque el mundo está observando, el mundo está viendo cuál es su testimonio, cuál es su andar, cómo es su caminar, cómo es su hablar, cómo son sus actitudes delante de la gente. Y Dios está observando entonces todas estas cosas. Y Dios, como es el ojo que todo lo ve, nada se le va a esconder delante de su presencia. Por eso es muy importante entonces el testimonio que da el cristiano. Porque si no, entonces, ¿qué fruto va a llevar? Así que la única manera de llevar frutos dignos, frutos buenos, y ser discípulos del Señor y permanecer en Él, es entonces hacer las cosas que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Usted corta una ramita de un árbol y esa ramita automáticamente va a morir, se va a secar porque la corrupción va a entrar en ella. Usted toma una mata de rosa y le quita una rosita, una florcita, y allí entonces esa florcita puede tener muy bonita que esté, pero a poco tiempo empieza a marchitarse y así entonces a entrar en la corrupción hasta que muere y se seca. ¿Y para qué sirve? Ya será para la quema, porque pasa el viento por ella y se va. Solo que dijo Job en 14, que el hombre nacido de mujer, corto de día, hastiado de sinsabores, que sale como la flor del campo, que pasó el viento por ella y su lugar no se conoce más, porque huye como una sombra. Entonces, si esa mata es cortada del tallo del árbol, allí entonces esa mata o esa flor es automáticamente, la savia deja de correr sobre ella y allí entonces entra por eso la corrupción. Así es el hombre igualmente, porque Dios lo tipifica de esa manera. El hombre, cuando el espíritu de vida es cortado, quitado sobre él, entonces empieza el cuerpo a descomponerse porque ya no hay vida que fluya sobre ese cuerpo humano. Por eso hay que llevarlo a la tierra, enterrarlo, porque no se va a podrir. Así como se pudre una mata, así como se pudre una flor, así es la vida del hombre. Es el tipo que Job habló de ella, o Dios a través de Job habló sobre ese caso, lo que es una mata y lo que es un árbol y lo que es lo que da el fruto, que es la flor. Por eso Dios tipificó entonces al hombre como un árbol. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y si vemos que si el Señor hace ese simbolismo para con el ser humano, entonces ¿cuánto a nosotros nos conviene entonces hacer entonces ese fruto digno, ese fruto que dé gracias al oyente, más bien cuando podemos hablar, expresar algo, una palabra que dé gracias al oyente y que sea sazonada con sal para que aquel hombre o aquella mujer que está oyendo a este cristiano diga verdaderamente, este hombre habla correcto o esta mujer habla correctamente. Pero si usted habla torpeza,
que salgan de sus labios, entonces quiere decir que está dando un fruto incorrecto y no está dando entonces en el blanco lo que Dios quiere para con el ser humano. Fue lo que él les dijo entonces a los judíos que habían creído en él, pero también estaba allí en la parábola del sembrador, cuando él hizo una siembra ya en el principio. Y sabemos que en la siembra en principio hubieron dos simientes, el cual fue una buena y una mala. El Señor dice que salió a sembrar simiente buena en su campo, pero de noche, viniendo un hombre malo, sembró mala simiente, el cual fue la serpiente o Satanás a través de la serpiente. Que había un huerto, aparte del huerto del Edén, había un huerto, que la mujer es un tipo de un huerto, porque la mujer es una tierra fértil, donde cuando está, por ejemplo, con la pareja, allí entonces sale una simiente, se deposita allí y sale un hijo o una hija con la pareja. Pero allí estaba entonces esa siembra en el principio que se había hecho. Y el Señor, conociendo todas estas cosas, Él estaba predicándole a todos los judíos allí, a los discípulos. Pero allí entre ellos estaban también los fariseos y escribas, oyendo la palabra del Señor. Y por eso el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogerán, y le echarán en el fuego y arden. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho, dice el Señor. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, el Señor, predicándole la palabra, le dijo entonces allí a los fariseos y a los discípulos que si permanecían en él serían verdaderamente sus discípulos. Y allí entonces los fariseos se escandalizaban porque él les dijo, si conoceréis la verdad os hará libre. Y nosotros somos libres, nosotros hemos creído la palabra de Moisés, nosotros obedecemos a la ley de Moisés. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Entonces allí fue el escandalizado estos hombres, fariseos y escribas, cuando el Señor le estaba mostrando qué tipo de fruto estaban llevando ellos, que ellos no estaban llevando los frutos correctos, y por eso Él se los expresó allí, delante de los que le habían creído y de los incrédulos también. Pero allí los que se escandalizaron fueron los escribas y los fariseos. Si vamos un momentico allí a Juan 8, veamos allí lo que el Señor les expresó allí cuando Él dijo estas palabras. Juan 8, el versículo 30, dice al Señor hablando cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. Y la gente, ¿cuál es la luz del mundo? Eso se escandalizaron, se espelucaron los fariseos. Entonces el versículo 30, Él está hablando y les dice, estas cosas, muchos creyeron en Él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ve? Serán discípulos si permanecéis en mí, le dijo él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Allí entonces fue cuando se escandalizaron los fariseos y los escribas. Y respondieronle, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Allí entonces estaban ellos, que ¿cómo vamos a ser libres si nosotros conocemos la ley de Moisés? Si nosotros servimos a Moisés, y Él es el que nos enseña la ley, Él es el que nos dio todo esto que hemos aprendido, y por eso somos fariseos, quizás les decían allí, somos escribas y obedecemos a la ley de Moisés. Pero el Señor les dice allí en el versículo 24, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado.
y el siervo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. Entonces, el que es siervo, es un esclavo, pero el hijo, que es el heredero, es el dueño de todas las cosas. Ahora es el que va a libertar. Y le sigue diciendo, dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto, oído cerca de vuestro Padre. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús a cada uno de ellos? Que por qué hacían aquello que Él les hablaba y la palabra no había cavidad en ellos. No podían oír su voz, no entendía el lenguaje del Señor. Por lo tanto, estaban dando entonces otro fruto que era extraño para el Señor. Por eso le dijo, yo hablo de las cosas que mi Padre me dice, de las que estoy cerca de mi Padre, y Él me dice, yo las hablo. Pero ustedes hacen y obedecen y oyen lo que las palabras de sus padres dicen. O sea que habían un Padre diferente al del Señor Jesús. No era el mismo Padre, porque allí estaba claramente que el Señor les dijo eso. Ustedes hacen y oyen lo que el Padre de vuestro Padre les dice, pero yo hago lo que mi Padre me dice. Entonces, allí ellos respondieron y dijeronle, nuestro Padre es Abraham. Dícele Jesús, si fuere hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, hombres que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, No hizo esto Abraham. Allí lo está llevando al punto. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían porque Abraham no hizo eso. Ustedes tienen otro padre, ustedes tienen otro simiente que los engendró. Por lo tanto, si fueran ustedes de hijos de mi padre, me amarían. Pero ahora procuran matarme, le dijo el Señor. O sea que estaban dando un fruto extraño delante del Señor. No era el fruto del Espíritu Santo, no era el fruto del Padre del Señor, del gran labrador, el cual el Señor cuando lo simbolizó, que Él era la vid y mi Padre es el labrador. Entonces no estaban dando el fruto del labrador, que era el Espíritu Santo, estaban dando el fruto de otro Padre. Y allí entonces el Señor se los puso más claro entonces, los llevó a otro punto, mostrándole que había algo extraño en ellos, que ellos no eran simiente de Abraham, o sea, del Padre Celestial, en el cual era el mismo Señor Jesucristo. Dice el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Dijeron a ellos entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Allí ellos están reclamando ser hijos de Dios, ser hijos de Abraham. Pero el Señor le dice, no, aquí hay algo extraño. Dice el Señor en el versículo 42, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Entonces, Dios lo está poniendo allí claro, el Señor Jesús, que ellos no habían salido del Padre Celestial, del labrador, del Espíritu Santo, sino ellos tenían otro Padre, porque el fruto que estaban haciendo ellos era incorrecto. Querían era matarlo en vez de apoyarlo, en vez de recibir, aceptar la palabra de corrección que le estaba dando el Señor allí a cada uno de ellos y darles el consejo. Por eso la palabra claramente dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas al extraño no lo siguen. Porque el Señor hablando, ellos no entendían el lenguaje del Señor, no entendían
que él hablaba del Padre Celestial, del Espíritu Santo, pero como ellos no podían comprender ese lenguaje porque no había cavidad en ellos, en el corazón no estaba esa simiente original, había otra simiente extraña, el cual había sido sembrada desde el principio. Y ellos reclamaban ser hijos de Abraham, ellos reclamaban ser hijos de Dios, pero el Señor los puso claro ahí. No, si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente tenían que amarme y obedecerme y ayudarme a llevar a este evangelio. Pero ahora vemos que ustedes me están contradiciendo y no pueden entender mi lenguaje, no comprenden lo que yo les quiero decir. Y el Señor entonces allí fue entonces, los dijo más claro todavía entonces y a despertarlo a esa gran realidad, el cual ellos no podían comprender. Y les dice entonces allí, el versículo 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Allí entonces está hablándole de un ser sobrenatural también, que el cual era Satanás, que él era el padre de ellos. Miren lo que el Señor de una vez lo llevó allí al principio. Él es padre de mentira y no hay verdad en él. O sea que ustedes no son hijos de Dios como están reclamando. Ustedes no son hijos de mi padre, porque si fueran hijos de mi padre, ciertamente me amarían, pero ahora están dando un fruto incorrecto, están dando algo que Dios no sembró, sino como mi padre, sino que ustedes tienen un padre el cual es el diablo, les dijo él. Miren, unas palabras durísimas para decirle a esta gente y despertarlo en la realidad, pero ellos no comprendían aquello lo que el Señor le estaba diciendo, que ellos no eran hijos de Dios, sino hijos del diablo, y los llevó al principio, porque él es homicida desde el principio, le dijo. Y cuando vemos que es homicida del principio, allí vemos cuando el Señor, por boca de Juan, les dice allí que ¿quién era Caín? Caín era hijo de Satanás, y ellos venían de ese linaje, eran del linaje del mismo diablo. Allí entonces Juan el revelador, o el Señor revelándole a través de la boca de Juan, porque Juan no tiene nada que revelar, el que revela es el Espíritu Santo, que revela la palabra, revela los secretos, pero tiene que usar al hombre. Y allí entonces era Juan que estaba disponible para así darle Dios a conocer estos secretos y mostrarlos a nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Porque Juan fue llevado en espíritu desde el monte de la isla de Patmos, fue llevado en espíritu al cielo, allá a la presencia del Señor, y el Señor le dijo, allí en Apocalipsis le dijo que escribe las cosas que ves y las cosas que serán después de esta. O sea, lo llevó en el día del Señor, le mostró hasta este tiempo y el tiempo final, déjeme decirle, lo que va a acontecer. Todo lo que va a acontecer en este mundo, ya Dios lo ha mostrado y lo ha revelado a sus hijos, a su iglesia, para que estén preparados para lo que viene. Así que el Señor entonces le va diciendo a esta gente que el fruto que estaban dando era incorrecto, y los lleva entonces, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque él es homicida del principio. Y allí dice Juan, 1 Juan capítulo 3, el versículo 10, dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ves? Dos partes, dos frutos diferentes, un fruto bueno y un fruto malo. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Allí está el fruto malo, que no ama a su hermano, y que lo aborrece, que lo desea matar, que lo desea sacar de aquí de la tierra.
allí, o que habla mal, que habla mentira acerca, blasfemia delante a su hermano, a través de sus palabras, para hacer tropezar a su hermano, este no ama al hermano y por lo tanto no es hijo de Dios. Son las obras malas que está haciendo. Pero hay personas que pueden hablar mal, porque sabemos que nacimos en pecado y nacimos aquí, crecimos en maldad. Podemos hablar mentira, pero llega un momento que Dios cambia esa naturaleza del ser humano cuando no hemos despertado esta realidad. Y es lo que Dios quiere, amados amigos que me escuchan a esta hora, que quizás usted esté en el mundo de la mentira, el mundo del robo, el mundo de la drogadicción, en el mundo del adulterio y todas estas cosas de pecado, en el mundo del lesbianismo y todas estas cosas de que el pecado, que el mundo lo enmarca como pecado. Pero sabemos que una sola cosa que Dios dice, que todo eso son atributos del pecado, porque el verdadero pecado es la incredulidad, al descreer lo que Dios ha dicho, que ningún fornicario, que ningún adúltero, que ningún ladrón, que ningún homicida, que ningún afeminado va a entrar al reino de los cielos. Así que es el fruto que está dando el hombre en el mundo de pecado. Pero cuando Dios cambia esa naturaleza, que le ofrece el perdón de los pecados, que le ofrece redimirlo de la maldad del el cual se encuentra el hombre, Dios entonces pone su naturaleza divina en ese hombre o en esa mujer y allí es transformado. Por eso la Biblia claramente dice que de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Ha sido transformado, ha sido cambiado, ha sido rejuvenecido a la nueva naturaleza divina de Dios. Pero es aquel hombre o aquella mujer que se lo permite al Señor obrar en él. Pues acuérdense que el gran labrador está limpiando. El gran labrador es el que hace esa obra de limpieza, de quitar y lo que estorba para que puedan llevar entonces frutos dignos de arrepentimiento. Pero si no se lo permite, Dios no lo va a hacer. El labrador no lo va a hacer porque el Espíritu Santo es un caballero y él respeta su libre albedrío. Si usted se lo permite, Dios entonces lo ayudará. Pero si no, lo dejará quieto a que usted caiga entonces su propio hueco o se pare en su propia justicia. Pero Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere y desea del ser humano. Ahora entonces, estos fariseos estaban dando entonces un fruto al punto clave. Los lleva al punto que Dios no quería que el hombre caiga en ese hueco, vamos a decirlo así, porque el Señor les dijo a los fariseos que ustedes son ciegos, guías de ciegos, que guían al ciego y ambos caen en hueco. Pero él no quería esa parte para el hombre. Por eso estaba diciéndole allí a los que habían creído, a los judíos y a los incrédulos, pues la palabra es predicada alrededor del mundo a hombres malos y buenos, pero el que acepte es el que toma los beneficios de Dios. Dios entonces, el Señor Jesús les dice a ellos, los lleva al punto que ellos no eran hijos de Dios, sino hijos del diablo, porque él era homicida desde el principio. Así entonces está esta parte, el fruto bueno y el fruto malo. Por eso allí entonces claramente Juan 3, versículo desde el 10 dice entonces, en estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ve, amor divino, amor de Dios para con el prójimo, porque el primer mandamiento con promesa, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu poder. Así que amarás, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Dios entonces le dice a ellos entonces, versículo 12,
no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y los de su hermano justas. ¿Ve? Entonces, habían dos simientes ya en el principio sembradas, una buena y una mala. El primero era Caín, el cual salió del maligno, el diablo, la serpiente. El diablo tomó la serpiente y allí engañó a Eva y allí sembró esa mala simiente. Pero Dios tenía su simiente también sembrada, el cual era Abel. Y Abel entonces fue los primeros hijos nacidos de mujer allí en el huerto del Edén, pero salió uno malo y uno bueno. Uno daba frutos buenos y otros malos y otros frutos malos, el cual era Caín el malo y Abel el justo, el cual por eso fue que Caín mató a Abel por su obra mala, era hijo del maligno, hijo de Satanás. Allí se lo daba entonces el Señor Jesús diciendo allí claramente a los fariseos que estaban contendiendo con él allí, que no querían recibir el mensaje y estaban entonces resistiendo la palabra. Y por eso le dijo: ustedes, no hay cavidad de mis palabras en ustedes, porque ustedes no pueden oír mi voz, porque ustedes no son hijos de Dios, sino hijos del diablo. Allí entonces lo estaba poniendo más claro todavía, cuando le digo que ustedes son simientes del diablo. Ustedes vosotros de vuestro padre el diablo soy, le dijo él. Y dice entonces el versículo 45, y porque yo digo verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, porque vosotros no me creéis, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Ve? Allá se los puso claramente que ellos no eran de Dios, porque las palabras no las podían oír, no las podían recibir, no las podían aceptar, porque eran hijos del maligno. Dice el versículo 48, respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Ve? Estos hombres los llevaron entonces a blasfemar prácticamente allí, porque estaban diciendo que el Hijo de Dios, Jesús, el Dios Todopoderoso que estaba delante de ellos, era samaritano y tenía demonio, que estaba mal de su mente, le estaban diciendo en otras palabras. Este está trastornado porque está diciendo que él es hijo de Dios y nosotros somos hijos del diablo, que tenemos otro padre y nosotros salimos de Dios, decían ellos, pero el fruto que estaban dando decía todo lo contrario. Era lo que el Señor se los estaba ya poniendo allí claramente y ellos no podían comprender. Yo no tengo demonio, dijo el Señor. Honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado y no buscáis mi gloria, y hay quien busca y juzga. De cierto os digo que el que guardaré mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guardaré mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondiendo Jesús dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso, mas le conozco y guardo su palabra. Dice el Señor Jesús en el versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Allí estaba entonces diciéndole
que Abraham vio mi día. Y dicen ellos los discípulos, dicen los fariseos, dijeronle, entonces los judíos aún no tienen 50, dijeron los judíos, ¿eh? Entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Díjole el Señor, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Amén. Allí entonces el Señor hablándole y abriéndole el panorama, que Él era la vid verdadera, que Él era la vid, el árbol de vida, que Él estaba desde el principio, que estaba diciéndole que Abraham lo vio a Él, comió con Él, comió leche, mantequilla, carne, junto a Él, y ellos no sabían. Ahora, ellos no entendían ese lenguaje. Y les dijo, ¿cómo es tú no llegas a 50 años y dices que has visto a Abraham, que pasó tantos años, han pasado tantos años y tú dices que conoces a Abraham, que comiste con él, estuviste con él? Ellos no sabían, no podían entender, pero sí sabían por la Escritura que él estuvo allí con Abraham y Abraham le sirvió, le dio comida y tuvieron compañerismo allí junto con Abraham. Pero ellos no podían comprender esa parte, ese misterio de Dios que Él estaba llevando allí para que pudieran verlo, pero no podían verlo porque no había cavidad a sus palabras en Él, porque era un árbol de otro fruto que no estaba dando el fruto correcto, el cual ellos decían, reclamaban que eran hijos de Dios, pero el Señor les dijo claramente que ellos no eran hijos de Dios, porque no lo amaban, lo querían era matar. Por lo tanto, Él les dijo la verdad. Él les dijo, ustedes tienen otro padre y vuestro padre es el diablo. Mire tan feo allí que de una vez los puso en su lugar allí. Y ese es el fruto que está dando las personas que vemos en el día de hoy que no conocen al Señor, que están dando un fruto incorrecto. Ahora el Dios de la gloria saca estos mensajes, saca estos programa evangelístico alrededor del mundo, es para que usted pueda despertar la realidad, pueda abrir sus ojos espirituales y sus sentidos espirituales y pueda ver la realidad de la vida, el cual si está haciendo las cosas incorrectas, llevando un fruto malo, usted entonces cambie a 180 grados, si iba para allá, vuelva para acá nuevamente y entonces retorne a la palabra de Dios y Dios entonces lo respaldará. Dios le dará a conocer entonces cada uno de estos misterios, esos secretos que están aquí escondidos, velados del mundo, pero dado a conocer a sus hijos, para que puedan entonces responder al llamado de Dios y puedan entender el lenguaje de Dios. Estos hombres no entendían porque no conocían ese lenguaje, pero usted y yo, amados hermanos, sí conocemos el lenguaje, porque estamos allá desde antes del principio, antes de la fundación del mundo, con Él. Allí estábamos en su mente, ya con Él, pero Él aquí en este tiempo fue que nos expresó y salimos a la vida. Por lo tanto, respondemos entonces al mensaje, a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el Señor Jesús es entonces el árbol de vida que estaba allí en el principio, en el huerto del Edén. Y estaba entonces está también en el final de Apocalipsis, porque él dice allí en Apocalipsis que el que venciere le daré de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida es nada más y nada menos que ese Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. El profeta Juan el Bautista, cuando él salió a predicar el Evangelio, salió de las montañas del desierto, allí salió hablando duro el Evangelio, predicando fuerte para que, llamando a la gente que se arrepintieran de sus pecados. Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que él estaba predicando el arrepentimiento y bautizándose a cada uno de esos hombres allí que llegaban a él para arrepentimiento. Y él le dijo entonces, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le dijo entonces a aquella generación, le dijo generación de víboras, así como el Señor les dijo claramente, los puso en su lugar, que ellos no venían de
del linaje de Dios, que ellos venían por la simiente de Dios, sino que venían por otra simiente, el cual era la simiente del diablo. Así que el mismo Juan, cuando llegó a la escena a predicar, él pudo decir también generación de víbora. ¿A quién los ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Ve? Porque no se conteste que digan a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar a un hijo de las piedras a Abraham. Así que arrepiéntanse, porque el hacha está puesta sobre la raíz del árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Ese era el mensaje que Dios mandó a través de Juan a esa generación mala, incrédula, que le dieron la espalda tanto al profeta Juan, al evangelio, como le dieron la espalda al Señor cuando estuvo aquí sobre la tierra. ¿Y usted cree que lo que ha pasado prácticamente casi 2000 años atrás, después de ese acontecimiento, usted cree que lo que esos espíritus que estaban allá, incrédulos, usted cree que no están aquí en este día? Sí, déjeme decirle que están también esos espíritus que están de incredulidad ahí en el día de hoy, porque uno habla la palabra y unos creen y otros no creen, y uno ve la actitud que cuando la reciben, cuando la aceptan, y otros que la rechazan. Pero eso no es nuestro problema, podemos decirlo así, porque el evangelio es predicado tanto a buenos como a malos. Nosotros hacemos una labor que el Dios nos ha enviado, y es hablar su palabra. O sea, la palabra sale y fluye por diferentes lugares, y el que la acepta, ese tomará el beneficio de Dios, porque sabemos que la palabra no llega al Señor vacía, sino que hace la obra para el cual Él la ha enviado. Por eso sale la palabra, y como dijo el apóstol Pablo, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da es nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo, el gran labrador, es el que va entonces a cultivar esa vid, va a limpiar esa vid, va a quitar lo que le sobra aquí, lo que le estorbe, para entonces así limpiarla más, para que pueda llevar entonces fruto digno de arrepentimiento, fruto bueno, podemos decirlo así, porque es lo que Dios demanda entonces del hombre y de la mujer, que lleve fruto digno de arrepentimiento. Así que el profeta Juan habló duro entonces acerca en su día, diciéndole aquí a aquella generación de víboras. O sea, porque no le dijo generación de Dios, le fue dicho generación de Dios. No, él le dijo generación de víboras, porque sabía también de qué simiente venía. Simiente mala, simiente que no estaba dando un fruto correcto, y venía entonces del linaje del diablo, como Dios se lo habló claramente a través del Señor Jesús. Ustedes, vuestro padre, el diablo sois. Cosas que el mundo hoy en día, el mundo religioso, no pueden comprender este misterio, que la siembra fue allá en el principio. La siembra fue cuando Eva desobedeció la palabra de Dios, y podemos decirle así, fornicó allí en el principio, porque por eso lo dicen los mismos fariseos. Nosotros no somos hijos de fornicación. Ellos sabían que allá en el principio hubo fornicación, que allá en el principio hubo adulterio. Eso es lo que ellos le hicieron al Señor allí. Nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros no somos hijos de adulterio, pero Dios se los dio claramente. Ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Dios, porque si no me amaría, pero ahora me queréis matar, le dijo el Señor. Por lo tanto, se los puso claro, se lo enfatizó, que estaban dando entonces el fruto malo, el fruto que fue la siembra que cosecharon allá cuando sembró esa mala simiente. El hombre malo, cuando Dios sembró simiente buena, pero el hombre malo sembró simiente mala, el cual era Satanás. Y Dios lo dice en la parábola del sembrador. Así que Juan les dijo lo mismo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Y les dio claramente, generación de víboras. Ahí vimos que cada una de estas cosas que Dios ha determinado hacer con su pueblo, le está entonces enseñando qué tipo de fruto es lo que a Él le agrada. Fruto del Espíritu que Dios tiene que
demandar de su iglesia es el amor, gozo, paz, benignidad, tolerancia. Así que Dios, en su gran misericordia, en su gran amor para con su pueblo, Él quiere entonces que usted y yo dejemos entonces al Espíritu Santo obrar, al Espíritu Santo como el gran labrador, quitar lo que sobre, quitar lo que moleste allí, para que usted pueda llevar entonces frutos dignos, frutos correctos, frutos que den gracia entonces a la gente que lo puede estar viendo y observando, porque de lo contrario entonces estará dando un fruto que no es conforme a la voluntad de Dios. Así que si nos revisamos cada uno de nosotros como árbol de vida, que estemos dando un fruto correcto, ahora mire usted y medite en su mente allí, en su corazón. Revise cómo está entonces ese árbol, ese carácter, ese orgullo, cómo están esos malos hábitos o malas palabras que puedan salir de su boca. Tiene que ver el Señor, Señor, tú como el gran labrador, límpiame aquí para poder llevar entonces frutos correctos, frutos dignos y ser entonces un árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Así que, amados hermanos, es lo que la demanda de Dios para con su pueblo, para con su iglesia, la vid verdadera que es el Señor Jesús, y nosotros como pueblo de Dios, que somos los pámpanos, estamos llamados entonces a llevar ese fruto allí, puro, bueno, delante de Dios. Así que exija, pídale al Señor, Señor, dame más agua, que esté yo sembrado en ese arroyo de agua, y pedir más agua, porque el agua es el tipo de la palabra. Dame más palabras, Señor, dame más de tu Espíritu Santo para poder entonces llevar más fruto. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué demanda? Entonces, si permaneciese en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. Así que, amados hermanos, entonces hemos llegado aquí al final del programa y será entonces hacer una oración para que así usted pueda también entrar en el programa de Dios y hacer el requerimiento que usted quiere, que Dios desea para usted. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre eterno, por la oportunidad, Señor, de hablar tu palabra con confianza, Señor Jesús, y pedirte, Padre eterno, por cada una de las vidas, Señor, que estuvieron atentos a tu voz, Señor Jesús, y que están allí, Señor, queriendo hacer, Señor, los frutos buenos, Señor, frutos dignos, Padre eterno. Te pido, Señor, que lo ayude, Señor, usted como el gran labrador, Padre eterno, que limpie, Señor, esa vid, Padre eterno, para que así, Señor Jesús, los pámpanos que están allí en la vid pegado, Padre eterno, puedan entonces echar frutos dignos de arrepentimiento y hacer las obras, el cual usted dijo que haríamos, Padre eterno, en su nombre, Padre eterno, porque las obras que yo hago, dijo usted, vosotros también las haréis y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Esa es su palabra para mí. Yo te ruego entonces por cada uno de ellos, Señor Jesús, que cualquier necesidad, Señor, que esté en medio de tu pueblo, Padre eterno, sea usted supliéndolo, Padre Santo. Cualquier necesidad, Señor, de enfermedad, Señor, sea usted sanándolo en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y así se lo pido para gloria de su nombre. Y a nuestro Señor Jesucristo. Así que les hago la invitación, amados hermanos, para mañana, Dios mediante, cuando estén aquí otros de mis hermanos llevando su santa y bendita palabra para su gloria. Amén y amén. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.